Buenos días. Vamos a hacer un repaso de clasificación de triángulos, en especial de dos que ya conocemos. ¿Sí? ¿Qué te dice? Mira, el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿O qué propiedades se cumplen en un triángulo isósceles? En un triángulo isósceles se van a cumplir dos propiedades. ¿Cuál es? La primera, cuando te dicen que este de aquí es un triángulo isósceles, te van a decir que dos lados van a ser iguales. Vamos a ponerle nombre, ¿ya? A, B y C. ¿Qué me dicen? La primera propiedad me dice de que el lado AB con el lado BC van a ser iguales. Eso es lo primero que tú tienes que saber. La siguiente propiedad te dice de que si tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. En este caso, si yo lo llamo alfa, este ángulo que está acá, este ángulo de aquí también se va a llamar alfa. La medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo C. Eso es lo que tú tienes que recordar siempre cuando es un triángulo isósceles. Cuando a mí me dicen que un triángulo es equilátero, también se van a cumplir dos propiedades. La primera, me va a decir que todos sus lados son iguales. Que la medida de AB va a ser igual a la medida de BC y esto a su vez va a ser igual a la medida de AC. Estos tres lados son iguales. Y cuando a mí me indican que los tres lados son iguales, entonces también me van a indicar que sus tres ángulos son iguales. Si este vale beta, todos van a valer beta. Todos estos ángulos van a tener una misma medida y todos van a medir 60 grados. Recordando, un triángulo isósceles, dos propiedades. La primera, tiene dos lados iguales. La segunda, tiene dos ángulos iguales. Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Sus tres ángulos también son iguales. Y como sus tres ángulos son iguales, su ángulo va a medir 60 grados. Dice, miren la letra A. Si el siguiente triángulo es isósceles, hallar el valor de X, te dice. Mira, vamos a recordar entonces. Me dicen que este triángulo es isósceles. Entonces, si es isósceles, nosotros vamos a indicar que va a tener dos lados iguales, ¿sí o no? Dos lados iguales. Y te acuerdas, según la propiedad, si este ángulo mide 37 grados, entonces este angulito que está acá también va a medir 37 grados. Yo quiero hallar el valor de X. ¿Cómo lo hallo? Fácil, ¿sí o no? Sumando los tres ángulos que están dentro del triángulo. Yo voy a decir que X más 37 va a ser igual a 180 grados, ¿no? Cumpliendo la propiedad número 1 de los triángulos. Entonces sumo estos dos de acá y me va a salir que X más 74 es igual a 180. Este 74 que está sumando va a pasar a restar. X va a ser igual a 106 grados. Hemos utilizado solamente la propiedad de los triángulos isósceles. ¿Qué te dice? Si tiene dos lados iguales, va a tener también dos ángulos iguales. Si el siguiente triángulo es un triángulo equilátero, hallar el valor de I, me dice. Allá, mira. Si te dicen que es un triángulo equilátero, entonces te dice, aquí, esta de acá, ¿eh? Si te dice que es un triángulo equilátero, todos sus lados van a ser iguales, ¿sí o no? Todos ellos van a ser iguales. Y a su vez me dice de que sus ángulos van a ser iguales también. ¿Y cuánto mide este ángulo? Este ángulo va a ser
60 grados. Entonces, vamos a decir que I más 45 es igual a 60 grados. Este que suma lo vamos a pasar a restar. Me dice entonces I va a ser igual a 60 menos 45. Entonces I va a ser igual a 15 grados. Esto es con respecto a sus ángulos. ¿Está bien? Con respecto a sus ángulos. Ahora también vamos a trabajar con respecto a sus lados. Mira, te dice, este de acá es un triángulo isósceles, te dice. Entonces, si te dicen que es un triángulo isósceles, te van a indicar que estos dos lados, vamos a indicar así, vamos a indicarle, vamos a ponerle sus nombres, ahí, A, B y C. El lado AB va a ser igual al lado BC. Estos dos lados son iguales. Entonces, colocamos sus valores. ¿Cuánto mide AB? AB mide 92 centímetros. ¿Cuánto mide BC? BC mide N más 49. Este que está sumando va a pasar a restar. 92 menos 49 es igual a N. Decimos entonces que N va a ser igual a 43 centímetros. Bueno, me dicen que este triángulo es equilátero. Si es un triángulo equilátero, todos sus lados van a ser iguales. Vamos a decir entonces que el lado AB va a ser igual al lado AC. Y de ahí reemplazamos los valores. ¿Cuánto mide el lado AB? El lado AB mide 85 centímetros. ¿Y cuánto mide el lado AC? El lado AC mide M más 49. Ahora, este de acá, que está sumando, va a pasar a restar. Decimos entonces, 85 menos 49 es igual a M. Entonces, M va a medir 36 centímetros. Mira lo que te dice. Si los siguientes triángulos son isósceles, o sea, si todos esos triángulos que están ahí son isósceles, te dicen. Si te dicen que estos triángulos son isósceles, ¿qué te quiere decir? Que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí, ¿sí o no? Entonces solamente igualamos. Decimos entonces que 75 va a ser igual a alfa más 28. Este 28 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Entonces, ese alfa va a ser igual a 47 grados. Te están diciendo que es isósceles. Si este ángulo mide 59, este ángulo que está acá mide 59, este ángulo de aquí, ¿cuánto va a medir? También va a medir 59 grados, ¿sí o no? ¿Correcto? Porque te están diciendo de que son ángulos iguales, ¿no? Que es un triángulo isósceles. Para poder hallar este Y, tú sabes de que tienes que sumar estos tres ángulos. Decimos entonces que I más 59 más 59 va a ser igual a 180 grados. Estamos utilizando solamente la propiedad del triángulo isósceles y la propiedad de la suma de los ángulos internos. Sumamos estos dos y me va a salir 118. Ahora, este 118 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Decimos entonces que I va a medir 62 grados. Acuérdate, cuando tú tengas este tipo de triángulos y te dicen que estos dos lados son iguales, tú vas a asumir de que si este ángulo vale 62, este ángulo de aquí también va a medir 62 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Y te dice que estos dos lados son iguales. Y de ahí vamos a despejar. Sabemos nosotros que si nosotros sumamos beta
más 62 más 62 me va a dar igual a 180 grados. Profesor, ¿por qué te da 180 grados? Ya, porque tienes que recordar, pues, la propiedad de los ángulos internos de un triángulo. Si tú tienes ángulos dentro de un triángulo y los sumas, los tres te van a dar 180 grados. Nunca te olvides de eso, por favor. Sumamos entonces 124. Ahora, este 124 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Entonces tenemos que beta vale 56 grados. Vamos a identificar entonces. ¿Qué tienes que hacer aquí cuando te dan lados? Cuando te dan lados, entonces lo primero que tienes que hacer es colocarle nombre a sus vértices. Este es un triángulo isósceles. Sabes muy bien que este lado AB va a ser igual a este lado BC, ¿sí o no? Y de ahí solamente coloca sus valores. ¿Cuánto mide AB? AB mide 61 centímetros. ¿Cuánto mide BC? BC mide X más 29. Este está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Sería entonces 61 menos 29. X va a medir 32 centímetros. Que este triángulo va a ser isósceles. Entonces, me dice de que este lado de aquí, AB, va a ser igual a este lado de aquí, BC. Y de ahí reemplazamos los valores. ¿Cuánto mide AB? AB mide N más 52. ¿Cuánto mide BC? BC mide 84 centímetros. Este 52 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Te sale 84 menos 52. Entonces N va a ser igual a 32 centímetros. Me están indicando de que este lado de aquí, AB, va a ser igual a este lado de aquí, ¿sí o no? Al lado AC. Y de ahí solamente reemplaza los valores. Primero, ¿cuánto mide AB? AB va a medir M más 19. ¿Y cuánto mide AC? AC mide 103. Despejando, este 19, perdón, que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Entonces, M va a ser igual a 84 centímetros. Aquí te están indicando de que estos dos ángulos son iguales, ¿sí o no? Porque te están diciendo que es un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero va a tener sus ángulos iguales. Entonces, vamos a decir aquí, mira, que beta más 19 es igual a 60 grados. Este 19 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Me dice entonces beta es igual a 60 menos 19. Y restando me sale de que beta va a ser igual a 41 grados. Equilátero quiere decir que sus ángulos son iguales. Alfa menos 31 es igual a 60. Ahora, si aquí está restando, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿A sumar o a restar? A ver, piensa cabecita, piensa, a ver. ¿Cómo pasa al otro lado? Si aquí está restando, va a pasar al otro lado con su forma inversa, ¿sí o no? Con su operación inversa. Entonces, si aquí resta, va a pasar a sumar. Entonces, alfa va a medir 91 grados. Te están indicando aquí de que sus tres lados son iguales. Entonces, si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también van a ser iguales. Entonces, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. Decimos entonces, y más 47 va a ser igual a 60. Este 47 que está sumando
lo vamos a pasar a restar. Entonces, y mide 13 grados. Decimos entonces que este lado de aquí, AC, va a ser igual a este lado de aquí, BC. Ahora decimos que M menos 22 va a ser igual a 41. Este que está restando va a pasar a sumar. Entonces, M va a medir 63 centímetros. Te están indicando de que este lado de aquí, AB, va a ser igual al lado BC. Ahora vas a reemplazar los valores. ¿Cuánto mide AB? AB mide X más 62. ¿Cuánto mide BC? BC mide 128. Ahora, este 62 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Y efectuando esa sustracción, me sale que X va a medir 66 centímetros. La letra de los vértices no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a igualar la medida de los lados. ¿Cuánto mide este lado? A ver, este lado es LM, ¿sí o no? Y este lado de aquí va a ser MN, ¿sí o no? Entonces decimos, ¿cuánto mide el M? 100. ¿Cuánto mide MN? N más 45. Ahora, este que está sumando lo vas a pasar a restar. Sería 100 menos 45 igual a N. N va a ser igual a 55 centímetros.